En esta parte del curso vamos a estudiar algunas estructuras de datos que nos permiten para, digamos que apoyarle la gestión de la información. Entonces vamos a ver unas estructuras que se conocen como vectores. Entonces, ¿qué son vectores? Vectores es una estructura de datos secuencial que me permite almacenar información de forma ordenada. Quiero que observemos, nosotros hasta hace un momento hemos trabajado variables simples, ¿sí? Como esta que tenemos acá, en la cual, si ustedes observan, es como un cajoncito, digamos que la podemos representar como un cajón en el cual podemos ingresar información, ¿sí? Los vectores podemos asemejarlo como si fuese un tren, donde cada vagoncito va a ser como si fuese una variable, es como si nosotros tuviéramos variables pegadas entre sí. Entonces cada eslabón de esta cadena va a almacenar un tipo de información. Nosotros podemos tener vectores de diferentes tipos. Este que tenemos en pantalla es un vector de enteros, almacena números enteros. ¿Qué características tienen los vectores? Los vectores tienen, por ejemplo, características, primero, que tienen un nombre, así como las variables. Los vectores tienen un tipo de datos, por ejemplo, vectores de tipo entero, como es en este caso. Cada uno de los cajoncitos en los cuales nosotros almacenamos la información las vamos a llamar elementos, elementos del vector, ¿sí? En este caso tenemos, este sería un elemento, este 3 sería otro elemento, el 8 otro elemento, 23 y 99 respectivamente serían elementos. Los vectores tienen una longitud. ¿Qué es la longitud? Pues la longitud es el número de elementos que tiene el vector. Ejemplo, en nuestro caso tenemos un vector de 5 elementos, porque tengo 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Siguiente cosa que quiero que tengamos en cuenta es que los vectores, para poder ser accedidos tanto para conocer el contenido de la información como para poder asignar la información, debemos hacerlo a través de los índices. Entonces, los índices para este vector de 5 elementos es como la dirección. Entonces, tengo el vector en su posición 0, el vector en su posición 1, el vector en su posición 2, el vector en su posición 3 y el vector en su posición 4. Esas serían las posiciones o los índices del vector, ¿sí? Entonces, si yo quisiese saber qué elemento tengo en el vector en su posición 0, podría decir que es el número 1. Si me preguntan cuál es el elemento que está en la posición 2 del vector, en este caso diríamos que sería el 8. ¿Cuál sería el elemento que tenemos en el vector en su posición 4? Sería el 99. Y si alguien me dice cuál es el elemento que tengo en la posición 5 de ese vector, pues simplemente diríamos que es un error. ¿Por qué? Porque el vector es de 5 elementos, es correcto, pero la posición 5, el índice 5 no existe. ¿Por qué? Porque arranca en 0 y va hasta el número de elementos menos 1, ¿cierto? ¿Cuántos son los elementos? 5. Arranca desde 0 hasta n menos 1, o sea, hasta el número de elementos menos 1. Es decir, 5 menos 1, 4, o sea, 0, 1, 2, 3 y 4, el elemento 5 no existiría para este ejemplo. ¿Listo? Entonces, digamos que generalmente eso sería lo que nosotros podemos, digamos que decir de los vectores. Vamos a mirar algunos ejemplos, los vamos a analizar y los vamos a probar. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo haríamos para pedir por teclado los elementos de este vector. Entonces, voy a mostrarles un algoritmo que nos permite recorrer el vector y llenarlo. Este algoritmo nos permite recorrer el vector y pedir por teclado por cada índice el valor que vamos a almacenar. Entonces vamos a observar primero que todo que nuestro for tiene un intervalo de inicio y de fin. ¿Qué quiere decir? Que arranca en el primer índice, que es el índice 0, y va hasta el último, que sería el índice 4, que es la longitud del vector menos 1. Recordemos que habíamos dicho que este era un vector de 5 elementos, menos 1, 4, ¿listo? Entonces el vector va desde 0 hasta 4 con incrementos de 1. Entonces ingresa, ¿cuánto vale la i? Vale 0. Entonces viene y dice, lea por teclado el vector vect en su posición
en su posición 0, el usuario ingresa un 1, entonces se almacena el número 1, da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 0 más 1, 1. Pregunta, ¿i es menor o igual a 4? Verdadero. Entonces dice lea el vector vect en su posición i, o sea, en su posición 1. El usuario digita un 3, se almacena un 3. Da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 1 más 1, 2. Pregunta que si la i es menor o igual a 4. Verdadero. Lee el vector en su posición i, o sea, en su posición 2. El usuario ingresa un 8, se almacena el 8. Da la vuelta, se incrementa la i, vale 2 más 1, 3. Pregunta, i es menor o igual a 4, verdadero porque vale 3. Entonces lee el vector en su posición 3, el usuario ingresa un 23, da la vuelta, se incrementa la i vale 3 más 1, 4. Pregunta que si la i es menor o igual a 4, es verdadero porque son iguales. Lee el vector en su posición i, o sea, en su posición 4, el usuario ingresa el número 99, da la vuelta, se incrementa la i, ahora la i vale 5, pregunta que si es menor o igual a 4, falso porque es mayor, entonces se sale. Y como lo pueden ustedes observar, el vector ya quedó lleno y termina. Ahora, ¿cómo sería el proceso cuando yo tengo el vector lleno y lo que lo quiero es imprimir? Pues es muy sencillo. Vamos a hacer el mismo recorrido del vector, pero en lugar de pedirlo por teclado, lo que vamos es a cambiar el signo de lectura por teclado por el de impresión. Entonces lo mismo, lo recorremos e imprimimos el contenido de cada uno de los elementos del vector. Vamos a probarlo en nuestro lenguaje Java para ver su funcionamiento. Bueno, vamos a construir nuestros algoritmos para el manejo de los vectores. Entonces, creamos un paquete, lo vamos a llamar estructura de datos, y una clase que se llama manejo vectores. Igualmente con su public static void main. Y vamos a empezar. Entonces, como lo hacíamos con las variables, vamos a hacerlo con el vector. Los vectores se comportan como objetos y por lo tanto hay que instanciarlos. Entonces yo voy a decir que voy a crear un vector de enteros, que lo voy a llamar vec, y le voy a decir estas llavecitas indican que es un vector, el nombre del vector, y voy a utilizar la palabra reservada new, int, y punto y coma. En este vamos a ponerle el número de elementos que tiene el vector. Entonces nuestro vector va a tener 5 elementos y dentro de la llavecita pongo ese número. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instanciar, bueno, voy a ponerlo de primeras como lo hemos manejado, el escáner que nos permitirá pedir por teclado. Sí, eso ya lo hemos manejado. Pedimos por teclado y ahora sí vamos a hacer el for. Entonces int i va a arrancar en 0, va a ir hasta que la i sea i menor o igual a 4 y le decimos que se incremente de 1 en 1. Abrimos llaves y acá vamos a pedir el valor del vector. ¿Listo? Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese cada uno de los elementos. Voy a decir ingrese el elemento del vector en su posición i. Y acá voy a decirle que el vector en su posición i va a ser igual a scanner.nextInt. Con eso ya se debe leer nuestro vector y ahora voy a aprovechar de inmediato a imprimir el contenido. Entonces, con este for, que fue el primer algoritmo que vimos, se llena el vector y ahora vamos a construir otro que nos va a permitir imprimir el contenido del vector. Listo, entonces vamos a hacer un for, lo mismo, int i igual a 0, que la i vaya hasta
el número 4, o sea que sea menor o igual a 4, incrementamos de 1 en 1 y acá lo que vamos a hacer es a imprimir el contenido del vector, vector en su posición, y vamos a concatenar un espacio y ponemos el vector en su posición y. Bueno, vamos a probarlo a ver si nos funciona. Entonces, recordemos, este for recorre y llena y este for recorre e imprime. ¿Qué hicimos acá? Recordemos que esto ya lo hemos trabajado en varios ejercicios. Concatenamos una cadena, concatenamos el valor de una variable que sería la posición del vector y acá, pues para que nos quede un poco más organizado, vamos a poner un igual y el contenido del vector, ¿vale? Bueno, entonces lo vamos a ejecutar. Entonces nos dice ingrese el elemento en el vector 0. Voy a poner números, digamos que al azar. Vamos a hacerle la posición 3, la posición 5. En la posición 0 el número 3, en la posición 1 el número 5, en la posición 2 voy a poner el 8, en la posición 3 el menos 4 y en la posición 4 voy a poner el 10. Y acá pues pueden ustedes observar que se imprime el contenido del vector. Entonces de esta forma vamos a manejar los vectores, los vamos a recorrer. Hay que recorrer cada uno de los elementos del vector y hacer las operaciones respectivas. Espero puedan hacer las pruebas y que les funcione a todos la implementación de estos vectores. Bueno, vamos a resolver este problema. Dice, elabora un algoritmo que calcula e imprima la sumatoria de los n elementos de un vector de números enteros. Bueno, para la solución del ejercicio vamos a asumir que nuestro vector ya se encuentra lleno, que ya se hizo el procedimiento para llenarlo y lo único que vamos a hacer es recorrerlo y hacer la sumatoria. Entonces para esto vamos a mirar las diferencias de lo que hicimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nosotros dijimos que íbamos a tener un vector de 5 elementos. En este caso es algo variable porque no conocemos el número de los elementos del vector. Para eso decimos que es un valor de n. ¿Qué hay que hacer? Entonces inicio, leemos por teclado el número de elementos del vector. Ahora vamos a declarar una variable de tipo sumatoria igual a 0. Recuerden, cuando nosotros hicimos los cálculos de los promedios de edad, utilizamos este tipo de variables. Entonces, para poder hacer sumatorias debemos empezar con un valor de 0. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el recorrido del vector. Entonces, definimos nuestro ciclo for que arranca en 0 y va hasta el número de elementos menos 1. Recuerde que nosotros tenemos el vector tiene un número de elementos. En el ejercicio anterior decíamos que teníamos 5 elementos y el for iba hasta 4, o sea, hasta n menos 1. Entonces igual acá vamos a decirle que va desde 0 hasta que la i sea menor o igual a n menos 1 y que incrementamos la i de 1 en 1. Hacemos la sumatoria, decimos que sumatoria es igual a lo que tiene sumatoria más el contenido del vector en su posición i. Y cada vez pues que se recorra se va a ir incrementando ese valor de la variable sumatoria. Al terminar se imprime el contenido de la variable sumatoria y termina. Entonces vamos a probar pasándolo a nuestro lenguaje de programación en Java. Vamos a iniciar la codificación de nuestro algoritmo que calcula la sumatoria de un vector de n elementos. Entonces, primero que todo, vamos a instanciar nuestra clase scanner, como ya lo hemos hecho en anteriores ejercicios. Vamos a pedir al usuario que digite el número de elementos del vector. Entonces definimos una variable n y con el escáner le decimos que recoja el valor digitado por el usuario. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir el vector
¿cierto? El vector, vamos a instanciar el vector, entonces vamos a decir que es un vector de enteros y que va a tener n elementos. En el ejercicio anterior poníamos acá 5, en nuestro caso vamos a poner n. Ahora vamos a hacer el for, en el cual vamos a recorrer y vamos a llenar el vector, ¿cierto? Esto ya lo hicimos en el anterior problema, entonces va desde i menor o igual a n, pero recuerde que habíamos hablado de n menos 1 y que se incremente de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves. Vamos a pedir al usuario que digite el vector, el valor, el elemento, pero mejor, el elemento, y le concatenamos la i. Y acá lo que hacemos es que el vector en su posición i va a ser igual a lo que ingrese el usuario. Bueno, hasta ahí ya llegamos nosotros nuestro vector, que fue lo que hicimos en el primer ejercicio. Ahora vamos a proceder a hacer la sumatoria. Entonces vamos a definir nuestra variable sumatoria y a decirle que arranca en un valor de 0. Ahora vamos a recorrer el vector que arranca en 0 hasta que la i sea menor o igual a n menos 1 y que se incremente de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que la sumatoria va a ser igual a la sumatoria más el vector en su posición i. Y por último, vamos a imprimir la sumatoria de los elementos es igual a sum. Bueno, entonces, vamos a recordar, primero instanciamos nuestra clase Scanner para poder pedir por teclado, pedimos al usuario que digite el número de elementos, instanciamos nuestro vector de elementos, lo llenamos, entonces acá vamos a crear la instancia del vector, acá vamos a llenar el vector y por último vamos a calcular la sumatoria. ¿Listo? Son las tres operaciones. Vamos a probar el funcionamiento. Vamos a hacer un vector de 5 elementos, entonces vamos a decir que n vale 5 y vamos a empezar a llenarlos. Vamos a llenar, entonces el primero va a valer 1, el segundo le vamos a decir que vale 2, 3, 4 y 5. Y la sumatoria nos dice que es 15. Vamos a validar si es cierto. Entonces 1 más 2 da 3, más 3 da 6, más 4 10 y más 5 15. Dese cuenta que la sumatoria de los elementos de ese vector es igual a 15. Por lo tanto, pues no funciona. Entonces, apreciados estudiantes, dense en cuenta que esa es la forma con la cual nosotros podemos operar la información que existe en los vectores. Con eso pues simplemente pues lo que tenemos es que hacer buscar la forma de recorrerlos y hacer las operaciones que necesitemos en cada vector. ¿Listo? Los vectores pueden ser de cadenas de caracteres, pueden ser de números decimales, de números enteros, incluso puedo tener vectores de objetos, por ejemplo un vector de personas. Entonces todo eso lo podemos manejar pues con nuestro lenguaje de programación. A continuación vamos a estudiar otras estructuras de datos como son las matrices. Las matrices son estructuras de datos bidimensionales. ¿Qué quiere decir? Que tienen filas y columnas. Entonces es como si yo tuviese un vector encima del otro. Se maneja muy similar. Cada posición de la matriz hace parte de un elemento, ¿cierto? La matriz tiene un nombre y va a tener n filas por m columnas. Entonces yo tengo la fila 0, la fila 1, la fila 2, hasta la fila n-1. Y tengo las columnas que son las verticales, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, hasta la columna m-1. ¿Listo? Ahora, cada posición de la matriz está compuesta por las coordenadas entre la fila y la columna. ¿Qué quiere decir?
que esta posición será la posición 0, 0, la fila 0, columna 0, la fila 0, columna 1, la fila 0, columna 2 y la fila 0, columna 3. La siguiente sería la fila 1, columna 0, la fila 1, 1, 1, 2, 1, 3, siendo la primera la fila y el segundo componente sería la columna. Entonces, en la última serían 2,0, 2,1, 2,2 y 2,3. Repetimos, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Para poder llenarlas, vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos con los vectores, pero esta vez con las matrices. Entonces, yo necesito, para que lo empecemos a analizar el problema, necesito un ciclo que me permita recorrer todas las filas y dentro de cada fila un ciclo que me recorra cada uno de las columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a necesitar dos ciclos anidados para poderlo recorrer. Recordemos, un ciclo que vaya y recorra la primera fila, la segunda y la tercera fila. Y dentro de cada uno de esos ciclos, uno que vaya columna por columna para poder recorrer cada una de las posiciones. Bueno, vamos a elaborar el algoritmo. Como lo mencionábamos anteriormente, requerimos dos ciclos, uno para recorrer las filas de la matriz y el otro para recorrer las columnas. Entonces, esta es una matriz de 3 por 4, tiene 3 filas y 4 columnas, arrancando, recuerden, en 0. Entonces, nuestro primer ciclo se define con la i y va desde 0 hasta i menor o igual a 2. ¿Sí? Con este nosotros recorreríamos las filas con un incremento de 1 e ingresaríamos al segundo ciclo, que lo vamos a denominar o lo vamos a manejar con la letra J, y arranca en 0 hasta que la J sea menor o igual a 3, que es el número de columnas, con incrementos de 1. Y dentro de él, pues vamos a leer la matriz en su posición I, J. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, entra la I, ¿cuánto vale la I la primera vez? Vale 0. Entra al segundo for, ¿cuánto vale la J? Vale 0. Dice que si la J es menor o igual a 3, entonces es verdadero, y dice lea la matriz en su posición I, J, o sea, en su posición 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que el valor que lea por teclado quedará almacenado en este primer elemento de la matriz. Entra al for, se incrementa la J ahora ¿cuánto vale? Vale 1. Pregunta que si la J es menor o igual a 3, entonces verdadero. Lea la matriz en su posición I, J. ¿Cuánto vale la I? Vale 0. La J vale 1. ¿Qué quiere decir? Que va a leer la posición 0,1 de la matriz. Entonces en este elemento se almacenará el valor por teclado que es ingresado por el usuario. Entra al for, se incrementa la J. La J ahora vale 2. Pregunta que si J es menor o igual a 3. Es verdadero. Lee la matriz en su posición 0,2. Entonces se almacena el valor acá en esta parte. Viene a la vuelta, se incrementa la J ahora vale 3. Pregunta que si es menor o igual a 3, verdadero. Entonces lee la matriz en su posición I, J. Entonces sería en su posición 0,3, se almacena el valor en la posición 0,3, da la vuelta, se incrementa la J. ¿Cuánto vale la J ahora? Vale 4. Pregunta que si J es menor o igual a 3. Falso, ¿por qué? Porque vale 4, es mayor. Da la vuelta, se incrementa la I. ¿Cuánto vale la I ahora? La I vale 1, porque valía 0 más 1, 1. Pregunta que si la I es menor o igual a 2, entonces verdadero. Entra nuevamente al for, ahora esta J nuevamente va a valer 0. Y dice que lea la matriz en su posición I, J. La posición I, J sería la posición 1, 0. Entonces leería este valor, da la vuelta, se incrementa la J, vale 1. Pregunta que si la J es menor o igual a 3, verdadero. Lea la posición 1, 1 en esta posición, da la vuelta, se incrementa la J, ahora vale 2. Entonces lea la matriz en su posición I, J, o sea, en su posición 1, 2.
Y así sucesivamente pues va recorriendo de esta manera la matriz y la va llenando. Vamos a hacerla en nuestro lenguaje Java para que lo podamos entender mejor. Vamos a aprovechar y vamos a hacer tanto el programa para leer la matriz como para imprimirla. Entonces a continuación vamos a codificarlo en Java. Bueno, empezamos la construcción de nuestra matriz. Lo primero que vamos a hacer es instanciarla. Entonces las matrices, decimos el tipo de datos y abrimos dos corchetes, dos llaves para poder indicar que son filas y columnas. Le ponemos el nombre de la matriz y vamos a decir que va a ser con la palabra new, int, y vamos a decir cuántas filas va a tener. Este matriz va a tener 3 filas por 4 columnas y vamos a empezar a hacer el llenado. Antes de esto voy a instanciar la clase scanner para poder pedir los valores por teclado. Y empezamos a hacer el recorrido. Entonces int i igual a 0, vaya hasta que la i sea menor o igual a 3, a 2, perdón, que es el número de filas, que se incremente de 1 en 1, abrimos llaves e inmediatamente hacemos el siguiente for, int j igual a 0, y que la j sea menor o igual a 3, que es el número de columnas, y que la j se incremente de 1 en 1. Abrimos ahora las llaves. Vamos a pedir por teclado. Entonces le vamos a decir al usuario que digite el elemento de la matriz en su posición vamos a ser un poquitico más elegantes, entonces le voy a agregar algunas cosas en su posición y I, j. ¿Listo? Para que nos aparezca con las llavecitas. Bueno, entonces aquí decimos que la matriz en su posición I, j, en su posición IJ, perdón, va a ser igual a lo que lea en el usuario. Listo, con esto nosotros llenaríamos la matriz. Ahora lo que vamos a hacer es imprimirla. Entonces vamos a utilizar este mismo bloque de código con los dos ciclos, y acá en lugar de pedir por teclado lo que vamos a hacer es imprimir el contenido de la matriz. Entonces vamos a concatenarle aquí la matriz en su posición IJ. Entonces cambiemos el mensaje acá como matriz en su posición a ejecutar. Un file, entonces digite el elemento de la matriz en su posición 00, entonces vamos a llenarlo con valores secuenciales. Entonces en su posición 00 pusimos el 1, en la 01 el 2, en la 02 el 3, 03 el 4, 10 5, 11 el 6, 12 el 7, 13 el 8, 20 9, 21 10, 22 11, 23 12, y aquí ustedes pueden observar, una vez llena la matriz, pues nos va a imprimir su contenido. Entonces matriz en su posición 00, el 1, 01 el 2, 02 el 3, y así sucesivamente hasta la última posición, que es en la 23, sería el 12. Entonces esta es una matriz, recuerden ustedes, que tiene 3 filas y 4 columnas, por lo tanto va a tener 12 elementos. Y pues acá lo logramos demostrar con la prueba que acabamos de hacer.
Entonces, por favor, hacer las pruebas respectivas, implementen su ejercicio en sus equipos y pues demostremos pues que lo que acabo de explicar es verdadero. ¿Listo?